Un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo bloque de Teoría Política. Superando el ecuador de la asignatura, nos adentramos en las explicaciones de la unidad didáctica número 3 por título Teorías Políticas Empíricas. Este vídeo tutorial nos va a servir para profundizar en este enfoque y abordar las corrientes más destacadas dentro de esta, haciendo especial mención a conductismo y neoconductismo, viejo y neoinstitucionalismos y teorías de acción colectiva o elección racional. Siguiendo el esquema planteado en el tema anterior, retomemos algún concepto básico. Definimos la teoría política como el conjunto de argumentos que ofrecen fundamentos para dilucidar y a veces abordar los problemas políticos. Es una ciencia autónoma que se encuentra a caballo entre la filosofía y la ciencia, conectada directamente con ambas disciplinas y con un objeto de estudio común, la res pública. La teoría política es un sistema lógico-deductivo de conceptos y proposiciones que pretenden enunciar regularidades de comportamientos políticos mediante teorías dotadas de valor explicativo a bases de hipótesis verificables. A su vez, encontramos dos subcategorías dentro de esta disciplina: la teoría política normativa y la teoría política empírica. Por una parte, si realizamos proposiciones explicativas y construimos modelos teóricos que identifiquen los componentes de un sistema, hablaremos de teoría política normativa. Por otra parte, si además de argumentar nuestro modelo, desarrollamos una explicación de esas proposiciones en base a hechos y con relaciones casuales a partir de marcos metodológicos, entonces hablaremos de teoría política empírica. En esta segunda unidad didáctica vamos a centrar nuestra atención en la teoría política empírica. Por ofrecer una primera idea, la teoría empírica es la ciencia sin valores, el análisis de los hechos tal y cual se dan en el mundo, aunque hemos visto que esta visión es perfectamente compatible con la teoría normativa. A su vez, son tres los métodos utilizados en este primer análisis politológico. Primero, el cuantitativo, por cuanto reflexiona sobre hechos cuantificables, como por ejemplo, recabar datos sobre el número de enmiendas de la oposición a las iniciativas de ley presentadas por un gobierno. Segundo, el cualitativo, por cuanto reflexiona sobre las cualidades que describen a esos hechos, como por ejemplo el análisis organizativo de esa oposición legislativa o de ese gobierno descrito. Y tercero, el analítico formal, por cuanto se centra en la forma en la que se hacen las cosas, más que en la intencionalidad. Por ejemplo, cuando la oposición se pregunta cómo acceder al gobierno sin necesidad de criticar sistemáticamente las iniciativas de ley del Ejecutivo actual. El conductismo o behaviorismo supuso en los años 50 una verdadera revolución metodológica de la ciencia política, al consagrar el método científico en la disciplina. Al contrario de la teoría normativa, el conductismo no teoriza sobre nada en particular, sino que se centra en observar la conducta y el comportamiento del ser humano. Este movimiento parte de la premisa de que el conocimiento político debe ser observable empíricamente, tanto para el teórico como para el científico, con el fin de medirlo, cuantificarlo y generar y acumular conocimiento. Por tanto, cualquier análisis del agregado social debe estar expuesto a su comprobación real y después de los hechos viene la teoría. Los presupuestos básicos que caracterizan al conductismo son los siguientes. Primero, la búsqueda de regularidades y uniformidades en el comportamiento político que nos permitan hacer predicciones. La unidad de análisis es el individuo, pero no se queda solo en su estudio, sino que trata de generalizar conocimiento en un contexto social dado. Segundo, la subordinación de toda afirmación a su comprobación empírica, evitando definiciones abstractas. Tercero, los métodos de investigación son muy precisos, sobre todo la estadística. Cuarto, los objetivos de investigación, al ser observables, son medibles. Y quinto, la no valoración. Sexto, la observación empírica de la realidad, de las actitudes y de los comportamientos humanos. Y séptimo, la comprobación y verificación y contrastación de los resultados obtenidos.
Sin embargo, podemos señalar que la teoría política empírica no ha estado exenta de ciertas críticas como las que a continuación se nombran. Primera, las objeciones a la idea positivista de que los enunciados no son ni definiciones tautológicas útiles ni tienen carácter empírico, carecen de sentido, pues la hermenéutica de la teoría normativa también contribuye a la comprensión o conocimiento de lo político. Segunda, la tendencia a un empirismo ciego, haciendo hincapié solo en aquello que puede medirse empíricamente y obviando la importancia de las teorías y de los principios axiomáticos. Tercera, la supuesta independencia de la teoría y de la observación científica, obviando la contribución de las explicaciones al análisis de los hechos. Y cuarta, la imposibilidad de generar metateorías, dado que su objeto de investigación es muy limitado y simple. Vemos de este modo que en el conductismo no hay un esfuerzo teórico implícito que explique el salto de lo individual a lo colectivo. Estas deficiencias se intentan superar desde el neoconductismo, siendo consciente la doctrina de la necesidad de aportar teoría a los hechos. Así, la complejidad de las relaciones humanas no puede reducirse a la ecuación estímulo-respuesta. El ser humano no puede ser visto solo como un sujeto pasivo frente a la exposición a múltiples estímulos externos que tensionan los comportamientos o respuestas en quienes se someten a ellos. No se puede desligar a la persona de una posible autonomía en sus actos, al verla condicionada a los estímulos que perciba. El intento continuo por someter a verificación los hechos podría estar reforzando una mirada ahistórica de la persona, en la medida en que solo cuentan aquellos sucesos empíricamente comprobables. Y finalmente, no puede atomizarse al individuo, dando cuenta únicamente de aquellos rasgos o comportamientos objeto de observación y delimitados temporal y operativamente. El segundo enfoque empírico objeto de estudio en esta unidad son los institucionalismos y el neoinstitucionalismo. Si bien el conductismo surge como una reacción a la teoría normativa, el institucionalismo se desarrolla como una auténtica escuela metodológica desde 1970. Es la interacción entre actores, recursos y resultados políticos partiendo de una explicación endógena. Es decir, explica resultados políticos desde las propias reglas, normas y procesos mediante los cuales se producen. En este punto, cabe distinguir el viejo y el nuevo institucionalismo, pues aunque ambos parten de ese interés por profundizar en las reglas formales que rigen las comunidades, sus postulados varían en algún sentido. Así, mientras el viejo institucionalismo trata de entender las organizaciones formalmente definidas, el nuevo institucionalismo trata de entender la acción, el comportamiento de los actores políticos a través de estas. En el viejo institucionalismo, las instituciones son organizaciones creadas en las constituciones y centra su atención en la historia y en la importancia de ser eficientes. Sin embargo, para el nuevo institucionalismo, las decisiones políticas responden a conjuntos complejos de preferencias, incentivos y cálculos estratégicos. Ellos adoptan una posición más dinámica y de adaptación al contexto, y su importancia no reside en analizar la eficiencia de las organizaciones del Estado. De igual modo, pueden distinguirse tres tipologías diferentes de nuevos institucionalismos, que son las que siguen a continuación. Primera, el institucionalismo sociológico, que sostiene que las instituciones existen y se mantienen porque los individuos internalizan roles adecuados a estas y son las propias organizaciones quienes ofrecen los marcos interpretativos que son significativos para ellos. En esta corriente, el cambio institucional solo puede producirse cuando se generan cambios cognitivos en los marcos teóricos, que funcionan como guías de comportamiento individual y colectivo. Segunda, el institucionalismo histórico, a través del cual las instituciones existen para resolver dilemas de acción colectiva, de modo que cuanto más existan ganancias colectivas por el intercambio en dichas organizaciones, más robustas serán. En esta corriente, el cambio institucional se produce por puntos de inflexión en la historia. Y tercera y última, el institucionalismo de elección racional,
que señala que las instituciones estructuran las interacciones entre individuos a través de la oferta de alternativas entre las que es preciso elegir. De esta manera, las instituciones sirven para reducir la incertidumbre a través de la provisión de información, de mecanismos vinculantes de acción o por ganancias colectivas por ese intercambio. En esta corriente, el cambio institucional procede de acuerdos voluntarios entre los actores relevantes y las organizaciones siguen proyectando las ganancias de cooperación para todos los individuos de la comunidad. Sin embargo, los institucionalismos muestran debilidades y están expuestos a ciertas críticas como las que a continuación se reflejan. Primera, no se llega a un consenso sobre lo que se entiende por institución. ¿Son solo normas o también comportamientos, procedimientos y resultados? Segunda, la debilidad a la hora de explicar los comportamientos sociales, pues no puede explicar cómo los procedimientos informales también conducen a determinados resultados políticos. Y tercera, la crítica metodológica en la endogeneidad, pues los resultados de la acción dependen de nuestro modelo explicativo seleccionado. Cuarta, la dificultad para explicar el cambio institucional. Y quinta, su foco de atención siguen siendo las instituciones políticas, la maquinaria del proceso político, pero no la sociedad en sí misma. Seguimos con el segundo y gran enfoque empírico que es la teoría de la elección racional. Desde esta perspectiva y para explicar la finalidad del Estado, nos preguntamos cómo es posible que en un contexto donde los individuos son egoístas racionales exista acción colectiva. Los individuos desarrollan preferencias fijas y maximizadoras de sus objetivos, pero ¿cómo trascienden de sus fines egoístas a la finalidad colectiva? Son 5 las premisas básicas en este enfoque. Primera, lo social se explica a través de lo individual, pues concibe los fenómenos sociales como resultados de las acciones de los individuos. Segunda, cualquier acción de un individuo explicable desde esta teoría es fruto de una elección. Tercero, partiendo de lo anterior, la decisión es consciente. Cuarta, la decisión es, además, racional, pues se trata de una elección coherente y orientada a un fin concreto. Y quinta, la elección es fruto de un cálculo de los costes y los beneficios asociados a los distintos cursos de acción posible. Tampoco faltan críticas a este enfoque empírico. Desde una perspectiva metodológica, se infiere que muchas de las explicaciones de la elección racional sobre tautologías, lo que favorece que con un mismo esquema teórico puedan explicarse fenómenos opuestos. Además, desde esta perspectiva, la elección racional tendría problemas al explicar predicciones novedosas en la disciplina. Desde una perspectiva psicológica, se señala que no todas las acciones del individuo son fruto de su elección ni son transitivas. Es decir, los individuos no maximizan sus preferencias al actuar simplemente satisfaciendo sus objetivos, sino que existen otro tipo de implicaciones como las emociones, los fallos cognitivos, entre otros. Desde una perspectiva sociológica, se da mayor importancia al origen de las acciones de los individuos, pues éstas no son del todo racionales, sino que se adquieren de una manera sistemática y no del todo consciente. Por último, esta perspectiva sostiene que en la base de todo fenómeno social están los comportamientos de los individuos, pero no por ello se puede afirmar que exclusivamente haciendo referencia a estos individuos y sus comportamientos individuales sea posible la explicación de dicho fenómeno. Espero que este tutorial les haya aclarado algunos de los conceptos básicos de la teoría política empírica y de sus enfoques, y les sea de utilidad para preparar esta tercera unidad didáctica. Tan solo se han apuntado las nociones básicas de estudio y unos breves apuntes de lo que van a ir encontrando en las lecturas recomendadas. Quedo a su disposición para todo cuanto precisen en el correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente vídeo.